Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de Sí, los usos horarios donde nos acompañen. Saludamos a toda Hispanoamérica y a los venezolanos que dispersos por el mundo siguen haciendo del país una pregunta abierta. Bienvenidos a este nuevo espacio de Venezuela como problema de la filosofía al diálogo. Les invitamos a suscribirse, compartir este episodio y enviarnos sus comentarios para seguir tejiendo este espacio de reflexión y encuentro. Antes de comenzar, queremos dedicar este programa a la memoria de un gran amigo, recientemente fallecido, el filósofo y especialista en filosofía política José Nemesio Colmenares, profesor de la Universidad Central de Venezuela, quien murió el pasado 19 de febrero. Su pensamiento, su conversación y su amistad acompañan de muchas maneras el espíritu de este espacio. A él, con afecto y gratitud, dedicamos este episodio. Hoy abrimos este diálogo formalmente, esta nueva temporada, después de un mes y medio de pausa. Volvemos a este espacio con la convicción intacta de pensar a Venezuela desde las trayectorias reales de quienes han vivido sus procesos, como por ejemplo este gran venezolano que hoy nos acompaña. Y además que tiene un carácter especial. Se trata de su primera entrevista en profundidad. Les hablo de Américo de Gracia. Tras su excarcelación y el periodo de limitación de su presencia pública por medidas judiciales, hoy por fin nos vuelve a hablar Américo de Gracia. Quienes no los conozcan, les saludo a José Rafael para que haga la excelente reseña que le hemos preparado. hola, muy buenos días para toda nuestra audiencia en todas partes del mundo. Me complace muchísimo presentar a Américo Giuseppe de Gracia Beltri, que nació en Upata en 1959, de manera que él y yo somos contemporáneos, en el municipio Piar del estado Bolívar, dentro de una familia de origen italiano profundamente arraigada en la vida guayanesa. Su formación política surge en el movimiento regional y obrero que dio origen a la causa R, donde inicia su trayectoria pública como dirigente comunitario y concejal en la década de 1980. En 1992 electo alcalde del municipio Piar, consolidando un liderazgo local que se afirmará nuevamente en un segundo periodo entre 2000 y 2004. Su proyección nacional comienza en 2010, cuando es elegido diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Bolívar y luego reelegido en 2015 dentro de la coalición opositora. Desde el Parlamento venezolano, su actuación se distinguió por denuncias persistentes sobre la minería ilegal, la presencia de grupos armados en el estado Bolívar, el desplazamiento de las comunidades aborígenes y el ecocidio que ha generado el arco minero del Orinoco. Temas que lo colocaron en confrontación directa con el poder político nacional. En 2019 le es retirada la inmunidad parlamentaria por la Asamblea Nacional Constituyente, iniciando un periodo de persecución que lo lleva a permanecer más de un año en la Embajada de Italia en Caracas y posteriormente al exilio. Regresa a Venezuela en 2021 con la decisión de participar nuevamente en la vida política del Estado Bolívar. Tras las elecciones presidenciales de 2024, es detenido por el SEBIN y recluido en el helicoide, donde permaneció más de un año hasta su excarcelación
el 24 de agosto de 2025. En el marco de negociaciones políticas nacionales e internacionales. Después de su liberación, su presencia pública permaneció limitada por medidas judiciales. Contar con Américo de Gracia en este episodio nos permitirá explorar con claridad los aciertos y errores del periodo democrático, la Venezuela de Chávez y la situación política actual desde el 3 de enero, ofreciendo a los oyentes una perspectiva fundamentada y valiosa para comprender mejor los desafíos del país. Bueno, con esta conversación con Américo de Gracia, inauguramos la nueva temporada. Bienvenidos a este espacio de reflexión, de diálogo. Bienvenido, Américo, a tu canal de YouTube. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, tanto al profesor José Rafael Herrera y al profesor Jonathan Alzurú, por darme esta primera oportunidad de dirigirme al país, a los venezolanos que se encuentran en el exilio y aquellos que estamos también en el incilio. Bueno, agradecido también por la reseña. Creo que ya se ha dicho básicamente lo que se tenía o se tiene que saber sobre mí. Y por supuesto que estamos interesados en seguir aportando nuestro granito de arena para que Venezuela recupere la democracia, la libertad y ahora la soberanía y la independencia, que también de alguna manera ha sido vulnerada por esta gestión de 27 años que lleva en el poder el régimen del chavismo, del madurismo y ahora del rodriguismo. En consecuencia, yo aspiro y espero como venezolano que esta sea la etapa final de este proceso y que nosotros podamos contribuir madura e inteligentemente a el desenvolvimiento distinto a lo que se había hecho y se hizo en el pasado. Brevemente resumo esa etapa anterior a la del chavismo como una etapa, y lo suelo decir, y lo solía decir desde hace bastante tiempo, que la Cuarta República, tal como ha sido identificada en los últimos tiempos, a mí no me gusta llamarla así, pero un poco para que se entienda lo que quiero decir, se agotó, fue un modelo que se agotó, mientras que la Quinta República fracasó. En consecuencia, nuestro aporte creo que debería ser superar todas las taras que heredó Chávez y las multiplicó y superar fundamentalmente la tragedia, el holocausto en el que hoy navega el país. Una de las tareas más importantes es construir un centro de dirección política en este momento y, por supuesto, un pacto de gobernabilidad, de alianza, en la que podamos juntos reconstruir la nación y con propósitos incluso superiores a los anteriores. Separación de poderes, cortafuegos, antivirus para que la democracia no naufrague, para recuperar la soberanía y la independencia que de alguna manera están hipotecadas en este momento. Y eso no se puede hacer ni con tremendismos, ni se puede hacer con ese infantilismo antiimperialista o izquierdista o derechista. Yo creo que tenemos que superar ese lenguaje decimochesco y que tenemos que construir entonces una verbalización del país de manera distinta, de manera diferente. Y yo creo que Venezuela está madura suficientemente, estoy hablando del país. Quienes creo que no estamos
todavía hoy a la altura de las exigencias de Venezuela es la dirigencia política, de un lado o del otro. Una dirigencia política, en el caso nuestro, en el caso de los factores democráticos, que no es capaz de acordarse entre sí, pues tampoco se podrá acordar ni con los contrarios, ni con el país, ni con los aliados. En consecuencia, reconstruir ese tejido ese tejido político de los factores democráticos es importante y creo que estamos exactamente en esa fase. Mérico, en principio agradecerte esta bellísima introducción porque nos diste todo un panorama, pero nosotros queremos utilizar este espacio también para una reconstrucción de la memoria de estas personas que han luchado por nuestro país y nos parece fundamental que nos reconstruyas antes de entrar en la coyuntura tu propia historia, por qué, cómo nació esa vocación política, además algo interesantísimo, ¿no? Sobre todo los citadinos, los caraqueños, cuando pensamos Bolívar, es como la Venezuela profunda, casi desconocida, que apenas se reconoce cuando uno va de turista. Pero qué importante que hoy nos hable de eso, de tu juventud, cómo te formaste, cómo viste ese país en ese momento. Retrocede en tu Sí. historia. Bueno, la primera cosa que tengo que agradecerle es a mi padre que escogió a Guayana como su tierra, su tierra de epicentro social, familiar y económico. Mi papá llegó a Guayana a escasamente 18 años en 1952 y allí murió, en Upata murió también y murió en el 2003 y nos enseñó a amar a nuestra tierra. Somos 5 hermanos, el único político soy yo, pero nos criamos en una familia muy grande, muy numerosa, porque mi padre y su hermano mayor se anclaron en Upata, fue la primera panadería que construyeron, y de ahí se fueron trayendo a cada uno de sus hermanos y hermanas de su tierra natal en Italia, en Calabria, al sur de Italia, a cada uno y a cada uno le fueron dando, como dicen ahora, llave en mano, una panadería en Huasipati, otra en el Callao, otra en Tumeremo, para que ellos mismos hicieran su propia familia y sus propias raíces. De manera que estamos muy vinculados y mi vida personal, infantil, estuvo en ese corredor de Ciudad Bolívar, Ciudad Guayana, Upata, Tumeremo, El Callao, Huasipati. Toda esa zona nos era estrictamente familiar y toda mi familia se instaló al sur de Guayana. Bueno, ya por supuesto no somos los dos de Gracia, que son mi papá y mi tío, los que llegaron, sino que ya sobrepasamos los 500, enraizados con otros gentilicios, no solamente venezolanos, sino también árabes, portugueses, chilenos, peruanos, norteamericanos. O sea, tenemos ya una variedad grande, londinenses. Así que, bueno, tenemos una mezcla de todo, afortunadamente. Soy padre de 8 hijos, 4 varones, 4 hembras. Tengo 8 nietos. La mayoría están en el destierro, tuvieron que salir. Me dediqué a la política desde los 14 años de edad. Estuve trabajando con la causa R durante sus inicios. Comencé repartiendo el periódico El Matancero en los autobuses de las empresas básicas de Sidor, Alcasa, Benalum, Interalúmina, Ferrominera. Y bueno, siempre milité en la causa R hasta el 2021, que las diferencias pues nos separaron. Y fundamentalmente la diferencia consistió en participar o no en las elecciones, abstenerse o no. Bueno, eso nos fue mellando, como fue mellando en muchas de los partidos políticos venezolanos,
que dicho sea de paso, es bueno recordar en este programa que tiene ya corte filosófico e históricos, que aquí hay un fenómeno, ¿no?, con el chavismo, y es bueno que se sepa, tanto en la época o que lo valoremos. Ustedes seguramente lo saben y lo deben saber mejor que yo como profesores universitarios. El gomecismo y el perejiminismo proscribieron partidos políticos, muchos partidos políticos, entre ellos el Partido Comunista, Acción Democrática, URD, de los que logro recordar. Sin embargo, en este proceso de los 27 años del chavismo y del oficialismo, no solamente que han proscrito partidos políticos, es que se los han robado también. El Partido Comunista, por ejemplo, tiene una directiva actualmente nombrada por Maduro. El PPT, Podemos, el partido de Lina Ron, el MEP, o sea, son partidos que antes tienen una formación de muchos años y que sin embargo fueron secuestrados. Pero asimismo también los partidos demócratas, Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática y otros tantos partidos que tuvieron lamentablemente esa suerte. Eso es un hecho inédito de este proceso que hoy lamentablemente vivimos. Bueno, y por supuesto en esa trayectoria de la que hablamos, estuve muy cercano a la dirigencia sindical, me hice radiodifusor. De hecho, la primera emisora FM que se instaló en Upata la instalamos nosotros con la frecuencia 95.5 FM especial, que fue cerrada después de 21 años de servicio. Salió del aire el 26 de mayo del 2016 tras mi denuncia como diputado de la masacre de Tumeremo. Esa masacre, en mi caso personal, fue un parteaguas, o sea, un antes y un después, porque desde ahí se desató toda una persecución política, familiar, bueno, que acabó con mi vida económica porque me expropiaron absolutamente todas las fuentes de ingreso que tenía, me bloquearon las cuentas, me inhabilitaron como diputado, me enjuiciaron por supuestamente traición a la patria, me abrieron, incluso quisieron hasta implicarme en la masacre de Tumeremo como autor intelectual porque decían que yo era que cómo era que se estaba ejecutando la masacre y yo estaba comentando la masacre en tiempo real. Bueno, sencillamente por mi relación, y por eso contaba lo de la panadería de Tumeremo, de Guasipati y del Callao. O sea, esa es mi tierra. A mí me conocen los tumeremenses, los guasipatenses, los del Callao, pero no me conocen solamente por políticos, me conocen por ciudadanos, porque he estado vinculado a esa tierra desde que yo era niño. Y por supuesto tengo y sigo teniendo amigos mineros que me estaban narrando en tiempo real lo que estaba ocurriendo en las minas cuando se estaban dando las masacres. Esa no fue casualmente la primera masacre. La primera masacre ocurrió oficialmente, reconocida de manera pública, notoria y comunicacional, el 26 de septiembre del 2006, estando Chávez en el poder, en la isla, en la zona de Musupa, el Alto Paragua, donde murieron 8 venezolanos, entre ellos indígenas y lo que ellos llaman criollos, masacrados por las Fuerzas Armadas Nacionales, cosa que también denunciamos. Casualmente, un 26 de septiembre del año 2010, 4 años después de yo denunciar la masacre de Musupa, que fue la primera masacre, bueno, salí electo, cabalísticamente salí electo diputado el mismo día en el que se celebraban 4 años o se conmemoraban 4 años de la masacre de Musupa. De modo que toda esta realidad está vinculada a mi vida, a los trabajadores de las empresas básicas, de la ferrominera, a los presos políticos. Los primeros presos políticos que yo conocí del régimen de Chávez
fueron William Saúd, Carlos Chancellor y Rubén González de Guayana. Los tres ayudamos a que fuesen liberados. Me tocó en aquella oportunidad hablar como diputado ante Aristóbulo Isturi, que era mi amigo, y Fernando Soto Roja, que al final se comprometió conmigo a ayudarme a liberarlos, y un buen día me dijo, anda a buscarlos a las 4 de la tarde que te los van a entregar. Y efectivamente cumplió su palabra, me entregaron y le quitaron todas las penalizaciones, tanto a Chancellor, a Rubén González como a William Saúd. O sea, en esa lucha social es a la que hemos estado vinculados desde que tengo uso de razón, desde los 14 años hasta la fecha. Y bueno, recuerdo que la inquietud política fue desde niño, porque mis hermanos se dedicaban, por ejemplo, a jugar fútbol, a jugar béisbol, a hacer actividades de esta naturaleza, mientras que el único café que existía en Upata en ese momento era la panadería de mi papá, y ahí se hacían peñas políticas en las que yo participaba, no, oía a los actores políticos locales de esa época intercambiar cosas. Entonces sí creo que es algo que lo llevo pues en el ADN. Mientras mis hermanos jugaban, yo veía, por ejemplo, Habla el Presidente con Rafael Caldera, y no era copiar, simplemente que me llamaba la atención siendo un niño la política y los comentarios que se hacían en torno a eso. No participaba en ese entonces ni tenía opinión política, pero tenía como una necesidad de nutrirme de esas historias. Quisiera preguntarte como para cerrar esta parte, ¿cuál es tu tesis del por qué llegó el chavismo? ¿Qué sucedió? ¿Cuáles fueron las malas prácticas que se cometieron durante la democracia o las buenas prácticas que, fíjate, digo buenas prácticas porque todavía hay una comunidad democrática resistente al autoritarismo? Entonces, eh, Yo, tú que yo conoces quería, ese quería, mundo. quería complementar la pregunta porque es curioso que casi todos los sectores de izquierda, bueno, inmediatamente apoyaron a Chávez, ¿no? Salieron a respaldar a Chávez. Pero nosotros yo, por ejemplo, que tuve la oportunidad de estudiar con Alfredo Maneiro y con Moisés Moleiro, cursamos juntos Hegel, por ejemplo, ¿no? Nada más y nada menos. Juntos cursamos Hegel. Bueno, Dile, ellos José nunca Rafael, vieron con buenos ojos. José Rafael, para los oyentes, di quién es Alfredo Maneiro, porque de pronto los jóvenes no saben a quién te estás refiriendo y por qué lo estás nombrando en este contexto. Bueno, aquí Alfredo Maneiro fue el fundador del partido del Ciudadano Américo de Gracia aquí presente, pues. Ese fue el gran ideólogo, el gran conceptualizador de un movimiento además tan colorido, tan vivo, tan inteligente, como fue en su primera etapa, por lo menos, la causa R, ¿no? Y me causa mucho la atención esta pregunta, la hago vinculada con la que hizo Izquierda, que la llamo izquierda inteligente, nunca estuvo con Chávez, nunca. No lo aceptaron desde el principio. Entonces, es como echándole un poco de condimento a lo que estamos hablando, ¿no? Sí, yo comparto el criterio de José Rafael. En mi caso particular, desde la madrugada del 4 de febrero de 1992, me enfrenté a Chávez. Yo era director de política de la gobernación del estado Bolívar, y desde ese mismo momento, incluso por radio, por teléfonos, yo estaba al frente de la policía del estado, tomamos las previsiones necesarias,
llamamos a la calma, a la prudencia, a respaldar al presidente constitucional de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, en ese momento, con quien por supuesto teníamos diferencias desde el punto de vista político partidista, pero conocíamos y reconocíamos en él su legitimidad y no apoyamos al golpe de Estado. Y luego tengo la satisfacción personal de no haber apoyado a Chávez en ninguna de sus iniciativas electorales, ni peroratas, ni en la Constitución, ni en el referéndum consultivo, ni en sus candidaturas, ni en sus procederes. Pero vinculando esto a la pregunta que hacía el profesor Alzurú, bueno, por supuesto, nosotros tenemos que de alguna manera recrear lo que en efecto aquellas garúas de las fallas de nuestro sistema democrático trajeron trajeron los lodos que trajeron. Una de las cosas que creo que en política es pernicioso es hacerse los locos, y especialmente una de las grandes debilidades es la profundidad con la que se debe manejar el tema de la corrupción. Y por supuesto, la corrupción de la cuarta parecieran cucharadas de miel ante lo que está ocurriendo y ocurrió después en estos últimos 27 años. Ni nada que ver ni con los montos, ni con las formas, ni con las maneras. Aquella era mucho más decente, por supuesto, una corrupción mucho más trivial. Esta es una corrupción mucho más profunda porque llegó hasta el tuétano, llegó a, bueno, aquí se habla de miles de millones y millones de dólares en Suiza, en criptos, en cosas que, bueno, en cosas que ni siquiera conozco cómo funcionan. O sea, tú podías decir, bueno, mira, el Sierra Nevada, que si hubo un sobreprecio, que se... No, esto se perdió de vista, esto se nos escapó de las manos como país. Entonces, y por supuesto, la sociedad de cómplices. Una cosa que tenemos nosotros que resolver, y hay formas de hacerlo, es la profundización en la separación de los poderes, los cortafuegos que tienen que tener el poder, por ejemplo, el apartar la reelección, el de la doble vuelta, el de no hacer nunca más, por eso me aterra cuando plantean una mega elección. No se pueden hacer más elecciones juntas, porque entonces aquí de lo que se trata es de cambiar una hegemonía por otra. Es al contrario, tienes que separarlas de tal manera en tiempo y en distancia para que una cosa tenga el contrapeso de la otra. Y eso lo vamos a ver ahora en el mes de noviembre próximo en las elecciones parlamentarias a mitad de periodo que se usa en Estados Unidos. Yo creo que eso es pertinente. El mezclar que el poder político sea el que incida en constituir el poder judicial, eso tenemos que buscarle una solución. Y por supuesto, la democracia instalada por el punto fijismo tuvo sus virtudes. ¿La virtud de cuál? Virtud es la de retornar de manera digna a los militares a sus cuarteles, cosa que no fue fácil. Eso costó el alzamiento de Castroleón, eso costó el Guairazo, el Porteñazo, el Carupanazo, el Barcelonazo, el atentado de los próceres, el mantener una política antiimperialista como la de la OPEP en las narices de nuestros socios predilectos y estratégicos, como es el caso de Estados Unidos, aliándonos en materia petrolera con países con quienes tenemos diferencias culturales, religiosas, étnicas, lingüísticas, o sea, los países árabes, etcétera, y no nos metimos en sus problemas domésticos, sino que por el contrario fortalecimos esto. Fue una virtud de la democracia, el equilibrar los poderes, la alternabilidad del poder, el separar
el ejecutivo del partido, con aquella frase célebre que acuñaron cada uno de los presidentes democráticos de que, bueno, Luis Herrera, Betancourt, Carlos Andrés Pérez, Jaime Lucinchi estaban liberados de disciplina partidista. Vemos que en el caso del PSUV es al contrario. Quien preside, entonces es el presidente del partido, es el que se cobra y se da el vuelto, el gobierno es uno solo, y entonces tienen incidencia en la Fiscalía, en la Defensoría, en el Tribunal Supremo de Justicia, no saben operar sobre la hegemonía, y es lo que me aterra en todo caso de la constitución de una oposición nuestra, también de carácter excluyente. Y eso también tenemos que cuidarlo, de no repetir, de no dejarnos inocular el odio, el resentimiento, el plan hegemónico, excluyente con el que ha gobernado el chavismo, entonces incluirlo ahora en la disciplina y en los principios, en los valores y en la conducta y en el plan estratégico de la nación ahora. Por eso me preocupa cuando aquí se plantea, no, que salgan todos, que se acabe una sola elección para que barrerlos, para enterrarlos, para sacar a todos los alcaldes, todos los gobernadores, todo. Yo creo que eso no es sano ni para el país, ni para la democracia, ni la sociedad que queremos. O sea, nosotros tenemos que acostumbrarnos a ser una sociedad plural, divergente, democrática, productiva, eficiente, y yo creo que se puede, y el federalismo es una de las banderas que nosotros de alguna manera tenemos que levantar, que es distinto o mucho más profundo que la descentralización. El federalismo tiene la virtud de que son derechos adquiridos. El constituir una comisión de reparo laboral que nos pueda reparar todos los daños causados al sector laboral en Venezuela. Tiene que ser una tarea tripartita, que no puede ser por la vía del decreto, un aumento salarial de tanto. Eso no se va a resolver así, porque la situación en la que han dejado al país es extremadamente grave. Así es. Sí, yo quería hacer una pregunta. Fíjate, yo en las últimas semanas he estado escribiendo mis artículos de opinión, tratando de mostrar la importancia que tiene la recuperación de la educación, no la instrucción, no las carreras académicas, la tecnológicas, etcétera, sino la educación social, la educación, eso que llamaba Schiller, la educación estética, que la población, digamos, tenga una formación social, moral y cívica, como aquello que teníamos cuando estudiábamos, digamos, que permita tener como un piso fundamental de cohesión ética, que, por cierto, es una cosa que no tarda 2 días ni un año. Es una cosa, digamos, lenta, progresiva, que se va, digamos, constituyendo, pero que es fundamental para poder tener una verdadera y auténtica reconstrucción del país. Yo no sé cuánto tiempo podrá tardar, seguramente va a tardar mucho más de lo que pueden tardar las inversiones petroleras o las inversiones en la industria minera del Estado Bolívar. Pero si no nos ocupamos de eso, caramba, yo creo que estamos de nuevo, una vez más, echando el país a la bancarrota, ¿no? Y bueno, me gustaría saber tu opinión sobre eso. La educación es un tema transversal. Todos los países exitosos en el mundo, sin excepción, todos, Singapur, Estados Unidos, China, todos los países europeos de la Unión Europea han centrado su éxito en la educación. Y la educación es prácticamente el epicentro de eso. Y por supuesto, hasta eso ha sido vulnerado en Venezuela porque hemos perdido el capital humano. Bueno, de hecho, yo estoy hablando con 2 ilustres venezolanos que están en el exterior.
entiendo que ustedes están fuera del país, y así como ustedes, profesores universitarios, bueno, de mis 8 hijos, 7 están en el exterior y todos profesionales, están en distintas partes del mundo, ejerciendo cuando pudieron haber estado aquí. La descapitalización profesional que sufrió PDVSA, reconstruir todo eso, solamente desde el punto de vista educativo y profesional, nos va a costar no solamente recursos económicos, sino también estratégicos y mucha voluntad política. Y en eso tenemos que hacer una alianza que trascienda los partidos, que trascienda el liderazgo de turno, y por eso hablo de un plan del país, no el liderazgo, no el plan de Américo, de José Rafael o de Alzurú, sino un plan del país que lo puedan ajustar las próximas generaciones a la realidad que lo circunda. O sea, aquí se ha perdido un gran capital humano que reponerlo va a ser muy difícil. Poner las universidades al servicio del país y no el país al servicio de las universidades. Bueno, por supuesto yo no soy la persona indicada para hablar de eso, pero yo creo que esta es la hora no de preguntar, porque es lo que suele hacer la dirección política o la clase política venezolana, cuando, bueno, ¿y cómo yo te voy a ayudar? Ajá, ¿y cómo quedo yo ahí? No, el problema aquí ahorita es ¿cómo ayudo yo aquí? ¿Y cómo ayuda la universidad? ¿Y cómo ayudamos nosotros los que trabajan en la minería o los que trabajan en las empresas básicas de Guayana o en la industria petrolera? ¿Cómo ayudan a recuperar eso en función de un país que sea mucho más diverso económicamente, mucho más sustentable, mucho más potable, que tengamos buenos servicios, calidad de vida? ¿Cómo hacemos atractivo, ya no para que vengan no solamente inversionistas extranjeros que seguramente van a venir, sino también cómo recuperamos ese capital humano que se fue? Aquí quedamos, fundamentalmente este es un país que envejeció durante la época del oficialismo, perdimos densidad poblacional, la mayoría de los venezolanos que se fueron, el gran capital es un capital joven, no solamente formado, por supuesto que siempre habrá gente de mal vivir que se va, pero no es la mayoría de los venezolanos somos trabajadores, somos emprendedores, cogemos el rumbo, nos gusta aportar y nos gusta además vivir bien y tenemos sentido de la calidad de vida y la valoramos. Ahora, y en la mejor demostración era lo que era el metro antes de Chávez, que tú entrabas al metro, o sea, sí hay posibilidades de hacer cosas que puedan inducir a un país a ser productivo, y puede ser a corto, a mediano y a largo plazo. Pero de eso va a depender mucho la voluntad política que nosotros le pongamos a este proyecto, al país, y para eso vamos a necesitar mucho talento como el de ustedes y de los venezolanos que están afuera, para ver cómo reconstruimos. La orquesta, el sistema de orquesta es una idea venezolana que hoy está calando a nivel mundial. O sea, es una idea venezolana. La OPEC fue una idea venezolana que también tuvo sus éxitos. Y nosotros no solamente ahora arrastramos los déficits históricos que nos está dejando, y la deuda histórica que nos está dejando, no solamente económica, sino el oficialismo, también la deuda que de alguna manera por las desviaciones nos dejó la Cuarta República, pero también la deuda de la independencia. Este es un país donde hasta el proceso de independencia fracasó, y no lo digo yo, lo dice el propio Simón Bolívar en sus memorias. Entonces, ¿cómo entonces ahora, después de 200 años, decimos, bueno, mira, ya voy, como decía Mafalda, paren el mundo que me quiero bajar, vamos a ver qué es lo que hay algo que estamos haciendo mal? Y creo, y entonces retorno al punto, que el tema es la educación. El tema es la formación de nuevos ciudadanos para poder fortalecer un sistema
que nos permita no solamente crecer en lo económico, sino también crecer en lo social. Américo, has desplegado y Perfecto. este programa está Totalmente de muy acuerdo. interesante porque hemos ido hacia atrás, hacia adelante, con ideas. Bueno, y has desplegado ahorita una cantidad de ideas buenas, interesantes, pero la pregunta política a partir del 3 de enero es ¿qué vamos a hacer? Trump nos definió unos parámetros en 3 fases. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Qué opinas tú bueno, somos autónomos o estamos viviendo en un país tutelado? ¿Qué hacer? Unos dicen, María Corina, vamos hacia las elecciones, otros no, mira, por favor, no saquen a Enrique. Estamos como confundidos, no comprendemos. Danos las luces. Sí. Bueno, mira, yo creo que quien está confundido es la clase política. Los venezolanos no. Los venezolanos saben exactamente lo que está pasando, saben lo que hay. Evidentemente hay una incertidumbre, hay un optimismo, un optimismo cauteloso del venezolano de adentro, y el venezolano de afuera quizás también lo tenga, y por eso no salen ni a tocar tambor, ni a... salvo las granjas de bot que funcionan normalmente en las redes, pero hay un hecho. El hecho del 3 de enero fue un hito, es un parteagua también desde el punto de vista histórico. No es el que los venezolanos hubiésemos deseado. ¿Cuál era el parteagua que los venezolanos hubiésemos deseado? Bueno, que Maduro hubiese aceptado los resultados del 28 de julio, como los aceptó cualquier otro presidente del pasado, y por eso ponía como un valor intrínseco lo de la alternabilidad en los tiempos de la democracia. Esa alternabilidad se rompió, y se rompió no con Maduro, se rompió fue con Chávez, porque Chávez no permitió la alternabilidad cuando instauró por la vía de subterfugios referendarios la reelección indefinida, que ya había sido derrotada en el pasado, y entonces buscó, y había sido derrotada porque él quería ser el único ser en ser reelegido, y cuando incorporó a los gobernadores y los alcaldes en lo que yo llamo la segunda vuelta, entonces todos se anotaron en ella. Entonces, y esa demostración, bueno, pone en evidencia la Venezuela que hoy lamentablemente tenemos. Ahora, hay un hecho que tenemos que partir de él, que es que el 3 de enero, bueno, hubo lo que hubo, que es un hecho inédito en la historia de la humanidad. No hay un hecho parecido. La gente me recuerda lo que pasó en Panamá, y le digo, no, eso es totalmente distinto a lo que pasó en Panamá, porque en Panamá había bases norteamericanas, porque en Panamá fue una invasión, se llevaron hubo un ataque armado durante días, bueno, al extremo que hasta desaparecieron las Fuerzas Armadas de Panamá, y fue una policía nacional, se llevaron preso a Noriega, tuvo que rescatarlo, o mejor dicho, el nuncio apostólico de Panamá lo tuvo que entregar después de una presión con sonidos ultrasónicos de no sé qué cosa al gobierno de los norteamericanos. Esto fue una operación quirúrgica donde fue sustraído, se llevaron capturado Nicolás Maduro y Silvia Flores. Bueno, y luego además Trump tiene el tupé de poner la pistola sobre la mesa. Ahora Delcy tiene que hacer lo que le digo yo que tenga que hacer, y si no le va a pasar cosas peores que la que le pasó al... Bueno, entonces pareciera que quienes están en Miraflores, el único lenguaje que entienden es ese, el lenguaje de la pistola, el lenguaje además con el que nos han hablado a nosotros los venezolanos durante 27 años. Entonces, así es. Para repetir una frase de los venezolanos, lo que es bueno para el pavo tiene que ser bueno para la pava. Sí, lamentablemente los venezolanos no es, repito, lo que yo quiero. Entonces,
Por eso decía al principio que estamos en una fase donde nos corresponde a nosotros, a esta generación, a ustedes, los que están de aquel lado de la cámara, a mí y a aquellos que nos están viendo, una responsabilidad histórica, que es reponer la democracia, que es reponer la libertad, que es reponer la soberanía que hemos perdido y que es reponer también la independencia que también fue hipotecada. No solamente la soberanía alimentaria de la que tanta laraca hacen, sino también la soberanía del petróleo, la soberanía de nuestra economía. Fíjense ustedes, ahora los recursos y el presupuesto de Venezuela se maneja y se maneja por delivery desde Qatar. O sea, bueno, ¿cómo es eso? O sea, nosotros necesitamos 10.000 o 1.000 millones o 2.000 millones de dólares para reponer un hospital. Tenemos que pedírselo a la administración Trump y la administración Qatar es la que nos lo va a asignar, pero además con el contratista ya asignado. O sea, todo eso lamentablemente fue producto de todo este desastre que heredamos del chavismo, de Chávez, de Maduro y ahora de los Rodríguez. Tratar de reponer, recomponer este cuadro para recuperar todo el espacio perdido nos va a costar muchísimo. Y lo haríamos mucho mejor si nos ponemos de acuerdo. Y no darnos las de sabiondo, ni de excluyentes, ni de querernos sentir el ombligo del mundo, de que somos los salvadores de la patria, de que somos los mártires. No, yo creo que ya esas comiquitas ya las hemos visto demasiado seguidas y demasiadas veces en este país. Yo creo que lo que necesitamos es sentido común, responsabilidad compartida, un plan de país que no dependa de Alzurú, de Américo o de Herrera, sino que por el contrario, sea un plan de generaciones para poder hacer, fíjate tú, quiero ponerlo como ejemplo porque creo que es un ejemplo digno de repetir. El sistema de orquesta juvenil no depende del maestro Abreu. Eso quedó. Eso es una herencia, eso es una escuela. O sea, eso está allí. Y hay instituciones sólidas en Venezuela, las academias, las universidades. O sea, pero tenemos que tener un sentido común en todo ¿Cuál esto. sería la propuesta, Américo, disculpa, cuál sería la propuesta concreta a la dirigencia política que tú haces para llevar a cabo eso? Son buenas ideas, pero ¿cómo se hace? Mira, yo creo que lo estamos haciendo, ¿sabes? Yo he estado ayer mismo estuvimos en varias reuniones con distinguidos venezolanos, no me han autorizado a usar su nombre y no lo voy a decir, donde estamos tratando de articular todas esas fuerzas. ¿Cuáles son todas esas fuerzas? Por ejemplo, hay al menos dos fracciones que se dicen de la oposición verdadera dentro de la Asamblea Nacional. Hay aproximadamente 50 alcaldes que se dicen ser demócratas o electos en tarjetas democráticas. Hay más de 100 o 200 concejales. Hay sindicatos, hay gremios de profesionales, hay intelectuales venezolanos comprometidos. Para usar una frase de un célebre venezolano por quien siento profunda admiración, Teodoro Pekov, que lo tuve la suerte de conocerlo siendo yo un chamo por allá por Upata, y le pregunto a Teodoro, bueno, ¿y qué haces por aquí, Teodoro, por estas tierras tan lejanas del centro? Me dice, ando recogiendo los vidrios rotos para ver si construimos un vitral que valga la pena a futuro. Bueno, yo creo que esta es la hora de andar en lo mismo, o sea, recoger los vidrios rotos, porque los tenemos. Lamentablemente no son los vidrios que queremos, son los vidrios que tenemos. Ahora, reconstruir toda esta fuerza pasa no desechando los líderes que tenemos, no, yo valoro mucho el trabajo que hace y que hizo María Corina, Edmundo González, ahora
este nuevo actor llamado Enrique Márquez, que acaba de surgir en la palestra con la fuerza que le dio su entrada triunfal en el discurso de la Unión en Estados Unidos. Y ahí tenemos tres elementos que solo con ponerlos de acuerdo a ellos tres, de sentarlos en una misma mesa y de convocar ellos al resto de las fuerzas políticas, yo creo que podemos reconstruir una transición que nos permita llevarnos a buen puerto, utilizar los vientos que soplan favorablemente para que eso se pueda ejecutar de feliz manera. Y quiero dejar muy claro que un proceso de transición como este no se puede hacer sin el concurso, en este caso, de los Rodríguez. O sea, eso tenemos que entenderlo. No se podía hacer la transición en Chile sin el concurso de Pinochet. En Polonia, sin Jaruzelski. En Sudáfrica, sin de Klerk. O sea, para que eso no termine en una guerra civil. Y miren que Venezuela ha tenido experiencias cruentas en materia de guerras civiles. Repetir eso sería una tragedia, una falta de inteligencia y una infantilada imperdonable para nosotros como venezolanos. Es decir, que la idea sería, para resumirla, para nuestros oyentes, tú dices, en este momento recomponer los vidrios es generar espacios de organización y de dirección colectiva de la diversidad de dirigentes de la oposición, con fuerzas activas como universidades, gremios. De eso estamos hablando entonces. Por supuesto, aquí hay tejidos. Quería agregar, porque Américo decía que hay que tener los consensos con gente vinculada a los sectores democráticos, a la oposición, etc. Pero también al final se refirió a tener en cuenta el sector oficialista, en el sentido, por ejemplo, que decía, con el ejemplo que colocó de Pinochet y compañía, que no se hubiese podido llevar adelante un proceso sin entenderse con estas personas. Lo que me hace preguntarle a Américo, para finalizar mis preguntas, pues, una cosa es que los sectores opositores, los sectores democráticos, conversen con el sector oficialista, y otra cosa es que el sector político democrático converse con malandros. Esta es una diferencia que yo también he establecido, ya tengo tiempo en eso, porque no es lo mismo. No es lo mismo que yo esté hablando con defalcadores, personas que están en el poder solamente con la intención de robar, personas que transformaron el Estado venezolano en una mafia, en un gangsterato. Y otra cosa es un sector de izquierda decente, caramba, que tenga una visión de país, que esté dispuesto a los consensos democráticos, porque ese es otro tipo de gente. Entonces, aquí hay que distinguir entre hablar con malandros o hablar con sectores que se oponen a uno, pero que tienen sensatez y racionalidad democrática. Esto es importante, digo yo, ¿no? El tema es que la otra parte no la pones tú, la ponen ellos. En consecuencia, tú no puedes escoger quién es el abogado de la otra parte. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. Y por eso hablo de los Rodríguez, porque son los que de alguna manera están siendo habilitados. No los habilité yo, los habilitó Donald Trump, los habilitó Marco Rubio, los habilitó el Comando Sur, que vino a Venezuela y se reunió con ellos, los habilitó la embajadora Don, los habilitó el secretario de Energía de los Estados Unidos. Donald Trump, cada vez que habla de Venezuela,
de Delcy la Fantástica. Ajá, bueno, entonces, ¿con quién me voy a entender yo? Si no, o sea, yo pudiera decir, no, yo con ella no me reúno, como en efecto hay líderes venezolanos que dicen yo no me reúno. Sí, pero el interlocutor de la contraparte no lo escoges tú, lo escoge la contraparte. Como los interlocutores de esta parte no los escojo yo, los escoge, bueno, las circunstancias que se van dando. Entró en escena Enrique Márquez, ya estaba en escena desde el 28 y antes Edmundo González, y estaba en escena y sigue estando en escena María Corina Machado. Por eso pongo a los tres. Yo digo que si estos tres opositores venezolanos se ponen de acuerdo, llegamos a un acuerdo con los aliados y llegamos a un acuerdo con los Rodríguez, bueno, pudiéramos de alguna manera centrar una salida decente para Venezuela que nos permita ir enrumbando un país hacia las premisas que apuntaba en la primera fase: democracia, libertad, ¿cómo se llama? Soberanía, independencia. Entonces, y por supuesto, si alguien viene, y eso tampoco lo digo yo, eso lo dijo, por ejemplo, la Exxon. Yo no puedo nosotros no vamos a invertir en Venezuela hasta que no haya garantía y seguridad jurídica. Y para haber garantía y seguridad jurídica, tiene que haber, en todo caso, legitimidad en el poder, tiene que estar transparente las reglas del juego, que todavía no lo están. Ellos pueden asumir que van a invertir en la faja petrolífera del Orinoco. Bueno, pero pueden estar haciendo el aguaje, echando pintura a mano, cortando la grama, haciendo tareas menores, mientras esto se resuelve. Pero va a depender mucho de nosotros, digo nosotros los venezolanos, que mientras más rápido avancemos, mientras más y mejor nos pongamos de acuerdo, bueno, entonces en esa misma manera podemos llegar a tener resultados distintos. Y quiero, José Rafael, hacer también la siguiente reflexión, porque es bueno que yo, porque lo he vivido en carne propia, pues a mí me han confiscado, me han hecho, bueno, todas las cosas que ya dije que se hicieron. He sido víctima de esto, pero también hay víctimas venezolanos que han perdido la vida. Mi amigo de celda, Alfredo Díaz, murió a mengua en la celda donde yo estaba junto con él, unos meses después de yo haber salido. Yo salí en agosto y él murió en diciembre. Pero también Albán, o sea, hay otros mártires. Y en función de esos mártires, nosotros también tenemos que hacer un esfuerzo para que no haya más, para que de alguna manera el país no haya más torturado ni haya más presos políticos. A mí ya me han quitado tres veces, me han amnistiado. Chávez me amnistió, Maduro me amnistió y ahora Delcy Rodríguez me amnistía. De manera que no hay garantía, en la medida en que ellos estén en el poder, que yo no sea nuevamente perseguido político. De modo que crear las condiciones también va a depender no solamente de los Rodríguez, sino también va a depender de nosotros. Y quiero comentar entonces cómo se hizo un cogobierno entre Aylwin y Pinochet en Chile, al extremo que todavía hoy se dice, a pesar de que se ha sometido a 3 referéndum consultivos, la constitución de Pinochet, bueno, sigue siendo la constitución vigente en Chile después de 40 años. O sea, estos cambios que para nosotros son lentos, a pesar de que aquí se ha tratado de hacer rápido, pero nosotros le hemos propuesto y le proponíamos ayer a toda la gente con la que nos reuníamos varias ideas. Una de ellas era que sí se podía hacer, y tenemos 30 días para eso, que las academias venezolanas presenten una terna de 3 o 4 candidatos a la Asamblea Nacional para que sean fiscales. No quiero que me nombren a mí, ni nombren al Surú, ni a José Rafael, no, ni a API,
no, gente que de alguna manera no, que sea potable para todas las partes, para Contralor, para Fiscal, para Defensor del Pueblo, un nuevo Consejo Nacional Electoral, y por ahí podemos ir comenzando a allanar los caminos en función de darle transparencia, que se nombre un tribunal ad hoc para que revise las causas de los más de 11.000 judicializados venezolanos, que se nombre una comisión para nombrar un Consejo Nacional potable, porque van a venir procesos electorales, el proceso democrático no se puede detener, nosotros no podemos ser obstáculos para detener el proceso democrático. Todo eso tenemos que estar encaminándolo en función de una Venezuela distinta, diferente, nueva, que genere confianza. Y generar confianza de este lado, del lado nuestro, es que el mundo, María Corina y Enrique, se pongan de acuerdo para recoger los vidrios rotos. Oye, muchísimas gracias. Muy bueno. Nos Wow, terminaste tremenda planteando lección. una ruta que me parece fundamental, ¿no? Que es, si a mí me preguntan cómo resumes lo que dijo Américo de Gracia, dice, mira, ahorita hay una oportunidad para cambiar fiscal, defensor del pueblo, pero sigamos adelante, el Consejo Nacional Electoral, etcétera, como una ruta para el proceso de transformación. Es decir, que la ruta sería los cambios de la dirigencia de las instituciones del país. Eso lo entendí por tu propuesta, ¿no? Creo que resume. Bueno, muchísimas gracias. Creo que ha sido un excelente programa. Eh, Una lección, una lección. además Muy quiero bueno. reconocer esto, que es muy importante para el país. Estamos conversando con una persona que sufrió en carne propia lo que significa la represión del régimen, que nos ha contado cómo ha perdido sus bienes y sin embargo hoy nos está hablando de reconciliación, de la posibilidad de conversar incluso con el interlocutor que ponga el otro, el mayor malandro, con ese hay que hablar. ¿Y hablar para qué? Para construir un camino que puede ser largo, pero de recuperación de las tomas de decisiones por los venezolanos, para los venezolanos. Y yo creo que ese mensaje es extraordinario, que me parece que es una tarea difícil, compleja, que tienen ustedes, los dirigentes políticos, en sus manos, y que creo que la sociedad venezolana va a colaborar tal como se les pida en cualquier momento, porque yo creo que el pueblo venezolano lo que está ansiando, lo que está deseando es el acuerdo de sobre todo los dirigentes de la resistencia, que más que estar discutiendo entre sí, peleándose entre sí, construyan ese proyecto de país, que es muy lamentable, lo voy a decir, que sea Donald Trump el que nos diga cómo es la transición, cuáles son los sujetos. Pareciera que no existieran venezolanos con una mirada trascendente, más allá de las particularidades y los liderazgos, que ha sido uno de los grandes problemas nuestros, que es el caudillismo. El caudillismo tiene una lectura permanente hoy que se llaman las encuestas. El caudillo es el que tiene el 90% y el caudillo supone el que toma decisiones. Yo creo que uno de los aprendizajes fundamentales en la Venezuela de hoy, que estamos tutoriados perfectamente por Donald Trump, que hemos perdido la soberanía, es reflexionemos. Se necesita una dirección colectiva, un país que sea sujeto, y esa responsabilidad la tienen los políticos, las instituciones universitarias, los sindicatos, el empresariado, y yo creo que el trabajo que tú estás haciendo con otros dirigentes es fundamental para ese proyecto. Disculpa, Alfuru, tú has agregado dos cosas importantísimas y con esto concluyo que lo agrego entonces en mi
en mi propuesta, que es la institucionalidad, de recuperar la institucionalización del país y la nacionalización de la política. Esos dos elementos son básicos para lograr entonces la democracia, la libertad, incluso la precariedad en la que vivimos los venezolanos hoy día. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Vale. De verdad, una gran placer, lección Rafael. que te agradecemos mucho. Gracias, agradecemos. Rafael. Hasta la próxima. Recuerde darle a la campanita, darle me gusta, compartir este programa. Miren que ha sido extraordinario. Hasta luego.